Ya. Entonces les decía, ¿no es cierto? Hay que resolver este primer ejercicio. Eh, si hago que toda la parte de acá de la izquierda tome el valor de un índice y, haríamos que y valga 1, 3 y 5. Y el patrón sería pues a sub i más a sub i más 1, ¿cierto? ¿Qué pasaría si hiciéramos que i tome los valores de lo que está acá a la derecha? Tendríamos que hacer que i valga 2, 4 y 6. Y el patrón que yo estaría teniendo aquí sería a sub i menos 1, que es a sub 1, ¿no es cierto? Más a sub i. Esto se convierte en las mismas sumas que están arriba, ¿no? La primera vez que i vale 2, estaríamos sumando a sub 1 más a sub 2. Cuando vale 4, estaríamos sumando a sub 3 más a sub 4. Y cuando vale 6, a sub 5 más a sub 6. Cualquiera de las dos formas es posible. Si escogeríamos la primera, pues tendríamos que hacer un bucle, ¿no es cierto? Claramente sería un bucle desde i igual a 1 hasta 5 en incrementos de 2, ¿no es cierto? Eso es algo importante, los incrementos son de 2 en 2. Si lo hago y pongo 1. Si hago de 1 en 1, pues ya no va a servir y estaría sumando a 1 más a 2 y luego a 2 más a 3 y así. Pero de eso no se trataba el ejercicio. Bueno, tratemos de ver cómo haríamos pues de ambas formas. De ambas formas debería valer. Podríamos probar igualmente con un ejemplo que tenga exactamente 6 elementos. Entonces ahora voy a compartir la pantalla de el devc. Ya, ya estamos aquí. Como siempre, hagamos esta parte rápida. Hay que hacer que se puedan ingresar los elementos del vector, ¿no es cierto? Hagamos rápidamente que valga 6. Voy a ponerlo acá directamente. Se sobreentiende que puedo preguntar por el teclado, ¿no es cierto? Y tendría que hacer, pues, para poder ingresar un bucle de 1 a 6, ¿cierto? Desde 1 hasta 6. Esto es simplemente para poder ingresar, ¿no es cierto? Ya, hagamos algo así un poco sencillo. Entonces tengo que crearme un vector A que va a tener justamente 6 elementos. Y lo ingresaría de esta forma de aquí. Bueno, una vez de que esté ingresado, ¿no es cierto? Voy a hacer el bucle que acababa de explicar en la pizarra. Puedo utilizar el mismo i, porque no quiero utilizar variables, ahorro un poco de memoria. Sería desde 1 hasta 5 y incrementos de 2, para que valga 1, 3, 5, ¿no es cierto? Ahora, como hay que hacer que esto sea genérico, no voy a poner ni aquí 6, sino voy a poner que A tiene n elementos, de manera que siempre y cuando sea par, si vale 10, pues A va a tener 10 elementos. Y acá lo mismo, ¿no? Pues va a ser hasta n-1 elementos. Recuerden que estaba haciendo valer que y valga, perdón, 1, 3 y 5, ¿no es cierto? Y tenemos 6 elementos. Entonces llega hasta el 5 y el 5 sería n-1. Es para hacerlo de forma genérica, ¿no es cierto? No agregar directamente el 5, sino por el contrario, pues utilizar siempre variables. Y los incrementos serían de 2 en 2, para que valga 1, 3 y 5 en este ejemplo de acá, ¿no es cierto? Entonces de 1 a n-1 en incrementos de 2. Y el patrón que habíamos encontrado que era a sub i más perdón, a sub i más a sub i más 1. Esto mandaré a mostrar directamente, ¿no? Y agrego un salto de línea. Bueno, vamos a ver si tal vez ahí ya está el programa. Si es que no está, pues lo vamos ajustando, ¿no es cierto? Voy a poner de nombre suma en vector, por ejemplo. Y vamos a correr.
El ejemplo que puse me va a pedir siempre 6 elementos, ¿no? Entonces pongamos, por ejemplo, 8, 4, 5, 0, 1 y 1. Entonces debería sumarme 8 más 4, mostrarme 12, luego 5 más 0, mostrarme 5 y 1 más 1 para mostrarme el 2, que es justamente lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces es la una manera. Voy a agregar unos 2 puntos para que se entienda un poquito más. Esta sería una manera. La otra manera les decía, si yo hacía que i no valga 1, 3 y 5, sino 2, 4 y 6, ¿no es cierto? Empezaríamos desde 2, tenemos que llegar hasta 6, 6 es de n, ya no es de n menos 1, y de igual manera serían incrementos de 2 en 2. Sería 2, 4 y 6, y aquí el patrón en cambio cambiaba, porque la suma sería a sub i más a sub i menos 1, ¿no? La primera vez, cuando i vale 2, me está sumando 2 a 2 más a 1. ¿Sí? Incrementamos 2. Cuando i vale 4 me estaría sumando a 4 más a 3. Y la última vez, cuando i vale 6, estaría sumando a 6 con a5. Y de igual manera debería valer. Entonces vamos a probar. 5 más 4 que va a ser 9. 3 más 5 que va a ser 8. Y 0 más 2 que va a ser 2. Ahí está 9, 8 y 2. Entonces de cualquiera de las dos maneras vale. Entonces, como siempre recuerden, cuando se programa hay que encontrar el patrón, ¿cierto? Si encontramos el patrón, pues ya estamos. Así de simple. Así de fácil. Entonces eso tenemos que hacer. Y no existe una única manera de programar, ¿no es cierto? A alguien se le podría ocurrir algo diferente. Y traten siempre pues de hacer lo más genérico que puedan, ¿no? Acá, por ejemplo, podría poner n, ¿no? Y si yo mando a pedir n al inicio, pues ya ni siquiera voy a tener en ningún lado el 6. Jamás. Sería justo aquí. Podría mandar a pedir, pues, que me ingrese n como siempre hemos hecho, ¿no? Ingrese n. Debería decir número de elementos. A sumar, por ejemplo. Y esto lo guardaría pues en la variable n. Recuerden que tiene que estar declarada antes para que nunca dé error, ¿no es cierto? Con todo probemos para dejar el programa ya bien hecho y poderlo luego subir al campus. Entonces digamos que tiene que ser par, no vamos a validar, deberíamos validar realmente que sea par, mandarle a mostrar un mensaje de error en el caso que no lo sea. Pero bueno, debería ser par, por ejemplo 10, y aquí empezaría 5 más 4, por ejemplo, 6 más 9, 2 más 0, 4 más 1 y 3 más 3. ¿Ok? Y ahí están pues la suma del elemento i con el elemento i más 1. Si empezamos desde 1 y si empezamos desde 2 sería pues la suma del elemento i con el elemento i menos 1. Quiero saber si existe alguna pregunta hasta aquí con respecto al ejercicio. ¿Les parece claro? ¿No hay dudas? No, profe, de mi parte Ya. no. Muchas gracias. Se conectaron solo 9 personas y estábamos 16 y ya no se conectaron más. Bueno, continuemos. Vamos al ejercicio número 2. Les agradezco a las personas que sí se conectaron. Es muy importante eso para poder entender, porque como siempre les he dicho, programación no es fácil. Listo. Ahora vamos a observar cómo hacer pues el otro ejercicio. El que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, como yo sé insistir, pues no existe una única manera de hacer esto. Pero si le pensamos, ¿no es cierto? Tengo de igual manera dos alternativas, ¿no? O hago I lo de la izquierda o hago I lo de la derecha. ¿Qué pasaría si hago I, por ejemplo, lo de la derecha? Y aquí debería valer, pues, 1, 2 y 3. ¿Y qué es lo que va a pasar con el lado izquierdo, no? Tengo que hacerlo genérico. Yo podría hacer valer lo de la izquierda, por ejemplo, más
no sé. Podría hacer de cuenta que siempre está el 6 ahí, ¿no es cierto? Sí. Pero para que sea genérico, realmente nunca debo poner directamente el número 6, sino tengo que utilizar, por ejemplo, n. Sí, eso sería genérico. Ese sería ya un patrón válido, ¿no? Poner el n ahí. A ver, voy a hacer un poco de espacio acá. Bueno, observemos entonces qué tenemos aquí. Si hago que 6 sea n, estaría sumando a sub n más a sub 1, ¿cierto? La segunda vez sería a sub n menos 1 más a sub 2 y a sub n menos 2 más a sub 3. Todavía no está completamente genérico, ¿no es cierto? Tengo que reemplazar eso con una i, por ejemplo. ¿Qué pasa si hago que i valga 1, 2 y 3? Bueno, todo muy bien hasta ahí, pero ¿y ahora qué me hago con los números que tengo acá que dice menos 1, menos 2? Eso también debería salir de ahí, ¿no es cierto? Debería ser reemplazado con algo. Bueno, hagamos un análisis de esto de acá, ¿no es cierto? El primer elemento de todos, que es el a sub n, a final de cuentas es como tener un a sub n menos 0. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? No es que sea la única manera de hacer esto de acá, pero cuando a la derecha tengo un 1, a la izquierda tengo un 0. Cuando a la derecha tengo un 2, a la izquierda tengo un 1, y así, y así, y así. Y así siempre va a pasar, ¿no? Si ustedes se fijan, hubiera tenido yo 10 números en vez de 6, pues las cosas van a seguir el mismo curso. Aquí tendría n menos 3 y acá a 4. Y finalmente tendría, por ejemplo, n menos 4 y acá a sub 5. ¿Sí? Eso es para 10 elementos. ¿Sí? Bueno, entonces, si hago que el i sea desde 1 hasta 5, ¿de acuerdo? Si se fijan bien, en primer lugar, bueno, pues el 5 en este caso es cuando n vale 10. Cuando n valía 6, llegamos solo hasta 3. Cuando n vale 8, llegaríamos solo hasta 4, porque esta fila de acá ya no existiría, ¿no es cierto? Entonces, ¿5 qué es? Tengo que expresar las cosas o en función de i o en función de n. Bueno, a final de cuentas, el 5 viene a ser pues n dividido para 2, ¿o no? Sí. Y es genérico, como les digo, si hubiéramos tenido solo 6 números, fíjense que hubiera llegado únicamente pues hasta esta parte y va a valer 1, 2 y 3. Tiene que llegar hasta el 3, ¿no? Entonces empieza en 1 y llega hasta n sobre 2, porque como les dije acá, tendríamos simplemente 6 elementos, cuando n vale 6. Entonces esta es la primera cuestión, que es la condición del bucle, ¿no? Hay que llegar Profe, solamente... profesor está costado. Sí, ya vamos a mejorar. No se preocupen, el video sí sabe grabarse bien. Como les decía, tenemos que hacer que llegue hasta n sobre 2, desde igual a 1 hasta n sobre 2. Ojalá el internet de todos mejore en estos días. Yo ya amplié un poco mi velocidad y en teoría mi internet está bien, pero depende de muchas cosas en verdad. Bueno, eso estaría bien, ¿no? Desde 1 hasta n sobre 2. Pero ahora el patrón, ¿cuál sería? Como les digo, tengo que analizar qué hago con estos números de acá. Tengo un 0, tengo un 1 y tengo también pues un 2. Tengo un 0, tengo un 1 y tengo un 2, ¿no es cierto? Déjenme ver a qué red estoy conectado. No, sí está bien. Ya, entonces, como les decía, cuando a la derecha tengo yo un 2, a la izquierda tengo un 1, cuando tengo un 3 tengo un 2, o sea, tengo un i menos 1 a la izquierda, ¿no? O sea, este patrón podría expresarse algo como a sub n menos i menos 1 más a sub i
con i desde 1 hasta n sobre 2. Ya. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, una idea de un patrón. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta y voy resolviendo esto, ¿no es cierto? Recuerden que aquí i tendría incrementos de 1, ¿sí? Porque tiene que valer 1, 2 y 3. ¿Sí? Si voy reemplazando, pues me doy cuenta que sí sirve. A ver, vamos reemplazando, por ejemplo, con igual a 1 sería a sub 6 menos 1 menos 1 para que no nos... hay que poner paréntesis, no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Para que no haya problemas en el cálculo. Acá realmente deberíamos también poner esto de ahí. ¿Sí? Ya, entonces esa sería esa parte más a sub 1. La siguiente vez i vale 2. Tendríamos 6 menos 2 menos 1 y a sub 2. Y la última vez que es el n sobre 2, ¿no es cierto? Porque tiene que llegar hasta n sobre 2 nada más, sería pues 6 menos 3 menos 1 más a sub 3. Entonces eso sería, este sería el patrón, ¿no es cierto? Y lo de abajo sería pues lo que se va a producir en un bucle si hago variar i desde 1 hasta n sobre 2 y con incrementos de 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Esto se traduce, ¿no es cierto? Tranquilamente lo de la parte de la izquierda, como ustedes van a decir, esto es 6 menos 0, queda 6. Esto es 6 menos 1, queda 5. Y esto es 6 menos 2, que queda justamente 4. Entonces, sí llego a donde yo quería. Como siempre, pues, lo importante es encontrar los patrones. Entonces, vamos a ver cómo me queda eso ya implementando. Solamente una aclaración más, pues no es la única forma, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido yo hacer i estos números de la izquierda, el 0, el 1 y el 2, por ejemplo? ¿Sí? Si hubiera decidido hacer el 0, el 1 y el 2 en lugar del 1, el 2 y el 3 que tengo ahí. ¿Sí? Y hubiera hecho variar i desde 0 hasta 2, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Para tener yo algo así como a sub n menos i. Sí, esa sería la parte de la izquierda, ¿no es cierto? A sub n menos i y i debería valer 0, luego 1 y luego 2. Y la parte, pues, de la derecha sería tan simplemente a sub i más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces este sería otro patrón más, ¿de acuerdo? Y este también va a servir. Me llego exactamente a la misma respuesta. Obviamente aquí no voy a poner el 2, sino una vez más tendré que poner desde igual a 0, ¿no es cierto? Hasta n sobre 2 menos 1, por ejemplo. Algo de este estilo. Para decir, para indicar que es el 2, ¿no es cierto? Antes tenía que llegar a 3, ahora puedo llegar a 2. Entonces este otro patrón también va a servir. Este es otro más que podría utilizar. Está definido las condiciones del bucle y está definido pues el patrón que va dentro del bucle, ¿no es cierto? Pues entonces hagamos cualquiera de los dos. Hagamos de cuenta que voy a ser el primero. Dejemos de compartir un momento. Y vamos pues acá a la parte del dev C.
Entonces vamos a crear pues un nuevo archivo nuevamente. Sí, nuevamente podríamos pues copiar la parte en la que yo ingreso los elementos del vector. Esto no va a cambiar, ¿no es cierto? Pido cuánto vale n, que mi ejemplo vale 6, por ejemplo, y voy a ingresar todos los números del vector. Aquí es donde viene el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, si utilizamos el primer patrón que había examinado, debería ser variar, ¿no es cierto? Debería ser variar i desde 1 hasta n sobre 2. ¿Sí? Y en incrementos de 1. Y el patrón que iba a ir acá adentro, sí, era una suma, que es lo que se va a mostrar. Entonces, la suma que yo había analizado es a sub n menos y menos 1 más a sub i. Esta es una de las posibles formas de hacer, ¿no es cierto? Este es el patrón que yo había encontrado. Bueno, vamos a ver si es que esto de acá, sirve. Voy a ponerle de nombre suma de extremos, por ejemplo. ¿Ya? Si ingresemos 6 números, 6, 2, 1, y ahora sumaríamos 1 más 5, 2 más 4, y el extremo que es 6 más 1. Entonces me va a salir 6 más 1, 7, 2 más 4, 6, y 1 más 5, 6. Y ahí está, falta saltos de línea nomás, ¿no es cierto? 7, 6 y 6. Entonces esta es una de las formas. Voy a agregar el salto de línea. ¿Cuál era la otra forma en la que podíamos hacer? Bueno, analizamos otro patrón más, ¿no es cierto? Haciendo que i valga 0, 1 y 2. Por lo tanto, empezaríamos en 0 y terminaríamos en n sobre 2 menos 1. Yo acostumbro, para que no haya líos, colocar paréntesis, ¿no es cierto? Que primero hago este cálculo y luego el de acá. No debería haber problema porque primero se resuelve siempre los productos, las divisiones y luego las sumas. Y el incremento es de 1 en 1. Entonces iba a valer 0, 1 y 2. ¿No es cierto? Ya no puede valer 3. Y aquí el patrón de acá abajo sería, tal como lo teníamos anotado, es un poquito más simple, digamos, es n menos i, ¿sí? Y acá sería i más 1, ¿sí? N menos i es, por ejemplo, cuando i vale 0, vale n, nada más, ¿no es cierto? Entonces aquí vale a sub 6 y aquí va a valer a sub 1. Cuando i valga 1, aquí va a valer a sub 5 y aquí valdrá pues a sub 2. Y finalmente cuando i valga 2, pues aquí, ¿no es cierto? Será 6 menos 2, será la sub 4, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí será la sub 3, que es 2 más 1. Vamos a ver, me parece que no hay nada más que cambiar. Y vamos a ver que también tiene que valer. 6 números. La suma que me va a aparecer es 6 más 6, que es 12, 5 más 5, que es 10, y 4 más 4, que es 8. 12, 10 y 8. Correcto. Entonces eso es lo que me va a aparecer. ¿Sí? Bueno, entonces de eso se trata programar, pues, ¿no es cierto? Estamos utilizando ahora vectores. Estamos tratando de avanzar con esto. Hay que insistir bastante en esto con más ejercicios. Entonces les voy a mandar un pequeño trabajo con unos ejercicios que tienen que hacer sobre vectores. ¿Sí? Este pequeño trabajo que les voy a mandar, pues
igual voy a hacer una tarea en el campus virtual para que lo puedan subir. ¿Sí? Y para el día de hoy, para lo que resta del día de hoy, eh, bueno, nos falta media hora, pero pueden tomarse más tiempo, obviamente. Les voy a poner también un ejercicio más como trabajo en clase. ¿Sí? Ahora, antes de hacer eso, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto al ejercicio que acabo de resolver. Siempre es bueno para programar hacer primero a lápiz como hice yo. ¿Sí? Hagan primero a lápiz y de esa manera pues van a poder encontrar el patrón, que es representar las cosas en términos de i, de n's, etcétera, y dejar ya nada de números, ¿no es cierto? Bueno, ¿existe alguna pregunta tal vez? Si está relativamente entendido, tenemos muy pocas personas, tenemos apenas 8 personas. No entiendo por qué no se conectó el resto de personas y habíamos quedado en conectarnos, pero bueno. En fin, bueno, si no hay preguntas entonces les voy a mandar el trabajo en clase. ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Genial. Si está relativamente entendido, yo sé que no es demasiado fácil, pero tampoco es muy difícil. Espero que hayan entendido cómo se hace el ejercicio y que ya lo puedan hacer ustedes mismos. Voy a subir los dos ejercicios junto con el trabajo en clase para que puedan consultar, ¿sí? Como adjuntos del trabajo en clase que les voy a subir. El trabajo en clase que nos toca es el número 11. Y, ingeniero, el otro trabajo, ¿para cuándo queda? Yo ya les pondría la fecha. Les voy a subir el trabajo y les voy a poner la fecha del trabajo. Necesitamos estar practicando todo el tiempo programación porque si no nos vamos a olvidar. Estamos queriendo ver si para el examen les mandamos a hacer un trabajo con una pequeña sustentación, sí, una pequeña presentación que pueden hacer explicando pues cómo hicieron los programas. Y eso se podría calificar, porque es muy difícil hacer pues tipo prueba, sí, tipo prueba que tienen que estar conectados yo que sé 2 horas. Es muy complicado la verdad de poder ver si en realidad han entendido o no. ¿Esa tipo de sustentación, ingeniero, es para el examen o para la prueba? Perdón, no le escuché bien. Ah, sí, estamos pensando hacerlo para el examen. Sí. La prueba todavía no hemos definido nosotros, no hemos definido un día para prueba. Eh, no creo que sea muy pronto, la verdad. Yo tengo que pasar una primera nota. Yo ya tengo de ustedes una primera nota. Tengo que pasar para el 10 de junio una primera nota. Sería pues de la prueba que ya les tomé antes. Tenemos que fijar una fecha para la nueva prueba. Y en verdad tal vez fuera buena idea de que lo hagamos pronto para que sea solo hasta aquí. Caso contrario, tendría que entrar la siguiente parte que es funciones, donde francamente pues se empieza a complicar un poco más. Entonces, no sé si pueden conversar entre ustedes, si tienen algún grupo de WhatsApp de la materia, traten de quedar de acuerdo en un día para una prueba, que sería solamente hasta lo que hemos visto hasta ahora, indicando justamente que si dejamos para ¿Desde qué después, fecha podemos escoger? ¿Ahora o tiene que ser pasado el 10 de no, junio? ahora puede ser. Si quieren la siguiente semana, me avisan y hacemos la misma siguiente semana. El viernes de la siguiente semana, si quieren. Sea de vez clase. 5 de junio, por ejemplo. Ingeniero, ¿sobre cuánto está ya las notas? Pues solamente tengo sobre 5. Necesitaríamos otra prueba más y algún trabajo que voy a ver si les mando. Que tengo que tener una nota sobre 10. La nota de sobre 20, ustedes saben, es participación y asistencia. En el caso que no puedan asistir por alguna razón, se entiende, pero tienen que estar los trabajos en clase completos. Yo paso un informe a la junta con los días que han asistido, los trabajos en clase que me han subido, si han subido a tiempo, etcétera, de acuerdo, si están bien hechos. Y en base a eso de ahí, pues la misma junta les pone una nota sobre 20. Así está puesto. Ya, ingeniero, gracias.
Entonces estoy poniéndoles junto con el trabajo en clase, suma en vector, suma extremos, los programas que hemos hecho aquí, ¿no? Voy a ponerse, juntamos los ejercicios hechos en clase como una guía. Sí. Y ahora sí lo que tienen que hacer pues es lo siguiente. Ingeniero, perdón que le interrumpa. Mi internet está bien mal y está que se conecta y se desconecta cada rato. No sé si puedo desconectar tal vez ya. Sí, entonces ya despidámonos nomás. Hubo mucha gente que no se pudo volver a conectar. Me imagino que porque es viernes. Entonces nos vamos a despedir, ya les subo enseguida el trabajo en clase y les pongo también pues más luego el trabajo del que les había hablado con la fecha en la que me tienen que presentar, ¿de acuerdo? Les agradezco y nos veríamos entonces el día lunes. Hasta luego, Inge. Gracias. Que pasen Gracias, bien. Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.